Hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en la primera carta a los Corintios y recordemos cuyo título de la serie es Una iglesia con fundamentos, ¿no? Hasta ahora llevamos 8 capítulos expuestos, ¿eh? 8 de los 16, llevamos 16 sermones. Hoy con la ayuda del Señor estaremos en el sermón número 18 de la serie. Y la verdad, hermanos, es que no podemos estar más agradecidos con el Señor por todas las cosas que Él nos ha enseñado, ¿no? Yo he estado repasando un poquito no las predicaciones, pero sí los títulos de estos 17 sermones y hemos hablado de un montón de temas, un montón de cosas. El Señor, poco a poco, ¿verdad?, nos va enseñando y nos va guiando, ¿no? Necesitamos esto para una buena vida personal y una buena vida de iglesia, ¿sí? O al menos eso me gustaría creer. Definitivamente, hermanos, tenemos un deseo de ser una iglesia con fundamentos, ¿sí? Pero no con cualquier fundamento, con cualquier cimiento, sino con el fundamento de la palabra de Dios, ¿no? Y para alcanzar estos cimientos hay que ir poco a poco edificando, poniendo el hombro, ¿verdad? Exponiendo capítulo por capítulo y en dependencia del Espíritu Santo esperar a que Él haga florecer su palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y estemos también dispuestos para obedecerla, ¿sí? El Señor nos ha permitido crecer en gracia, ¿no? Y poco a poco también en número, y aunque ya llevamos un tiempo en que se nos queda pequeño el local y vamos necesitando uno más grande, ¿sí? Bueno, mientras eso llega, si el Señor así lo dispone, necesitamos reforzar esos cimientos para soportar el peso cuando más almas vengan a Cristo, ¿sí? Así que vamos ahí juntos a reforzar esos cimientos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Por favor, abre tu Biblia. Capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Y estaremos observando la defensa del apóstol sobre su ministerio y sobre su apostolado. El título que yo le he dado a este sermón es Requisitos para ser un apóstol. ¿De acuerdo? Así que si tienes tu Biblia, vamos a leer capítulo 9 de Primera de Corintios, desde el versículo 1 al 18. Dice la Escritura, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, por favor, ilumina nuestra mente. Ilumina tu iglesia con tu palabra. Señor, explícanos tu palabra. Ánclala a nuestro corazón. Ayúdanos a entender. Necesitamos entender. Necesitamos ver. Y sin tu ayuda, esto se queda solo en unas palabras escritas. Por favor, visítanos y enséñanos, porque queremos serte agradable. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy toca un tema interesante. Hablemos de ello. Lo que nos explica el apóstol en los 2 primeros versículos es que la confirmación de su apostolado son los propios creyentes de Corinto, ¿sí? Pero, hermanos, ¿será suficiente confirmarlo solamente con tener un grupo de personas que afirmen que alguien es apóstol? Es decir, ¿será que esta es la única evidencia de un apostolado genuino? Que un hombre, una persona consiga un gran número de personas y ellos acrediten su apostolado. Bien, es necesario que consideremos cuáles son los requisitos bíblicos para ser considerado un apóstol y comprobemos si hoy en día continúa vigente el apostolado de este tipo. Hermanos, lo primero que debemos saber es lo que significa la palabra apóstol. Apóstol significa enviado. Las Escrituras nos dicen que al mismo Señor Jesucristo también se le considera o se le llamó apóstol en su calidad de enviado por Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 1 y capítulo 3, y versículo 1 leemos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí tenemos al primero y más importante de los apóstoles, Jesucristo. Luego, Jesús escoge a cada uno de los 12 apóstoles de manera individual, de manera personal, y les busca y les llama a seguirle. Conocemos todos sus nombres porque los 3 evangelios nos dicen cuáles eran sus nombres, ¿sí? Pero vamos a tomar, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículos del 12 al 16 nos dice que en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Sí, así que aquí vemos a Jesús tomándose muy en serio la elección de los 12. Él ya sabía a quienes había elegido para esta tarea, pero se nos dice que Jesús oró, que el Señor Jesús pasó la noche orando, tomando esta decisión. Y permitidme aquí abrir un paréntesis pequeño, hermanos, porque no podemos desaprovechar esta oportunidad de extraer una enseñanza práctica, ¿no?, de este momento. Mirad, Jesús pasó la noche orando por una decisión que estaba a punto de efectuar. La noche orando. Pregunta: ¿cuánto tiempo pasas tú orando para tomar decisiones importantes? Esta pregunta te la estoy haciendo a ti, pero es que el Señor me la hace a mí constantemente, ¿sí? A mí el primero. Hermanos, la cantidad de batallas que cada uno de nosotros tiene librado en su vida personal son muchas. Si abrimos un micrófono aquí y cada uno pasa a contar su vida, sus luchas, sus problemas, nos quedamos toda la semana, porque cada uno de nosotros enfrenta sus batallas. Pero me parece que oramos poco. Me parece que oramos poco. Me parece que la reunión de los jueves a algunos no le hace mucha falta, porque no te veo aquí. Y es verdad,
sé que oras en casa, sé que a veces no puedes venir, pero Dios nos pregunta de nuevo, ¿de verdad? ¿Estás tan desesperado o no? Ora, acude, ve a la iglesia, toma consejo. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a orar por decisiones importantes y no tan importantes en nuestra vida, ¿no? Porque no es lo mismo decirle al Señor en 5 minutos mientras voy de camino al trabajo, en el coche, en el tren o lo que sea, Señor, ayúdame, ya tú sabes mi problema. No es lo mismo eso que pasarse horas derramado en la presencia del Señor y pidiendo, ayúdame a elegir bien, ayúdame a escoger bien. Señor, ayúdame con este problema, te necesito, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor Jesús pasó la noche orando. Tomemos ese ejemplo. Así que cerramos el paréntesis y continuamos, ¿sí? Jesús es considerado un apóstol en su calidad de enviado. Luego el Señor Jesucristo va personalmente y elige a cada uno de los apóstoles, ¿sí? Y sabemos que después de que Judas vendiera al maestro por un puñado de monedas y se quitara la vida por un remordimiento, se eligió a Matías como el 12º apóstol en reemplazo de Judas, ¿sí? Previamente ellos ya habían recibido la gran comisión de ir a predicar el evangelio y por tanto ellos salen a predicar el evangelio, a fundar iglesias y a dar su vida por los hermanos. ¿De acuerdo? Y si continuamos de manera cronológica, el Señor Jesucristo, después de resucitar, sale al encuentro de Saulo de Tarso y le llama también a convertirse en un pescador de hombres. Y aunque de una manera quizá más abrupta que con los otros apóstoles, porque a los otros apóstoles simplemente se acercó y le dice, vente, y se venían. Bueno, sabemos la historia de Saulo. Fue una historia un poco más abrupta. Su llamado fue auténtico y sabemos que al apóstol le costó mucho dolor, sufrimiento y años que le reconocieran como tal. Normal, la gente no se fiaba de aquel que antes había sido un gran perseguidor de la iglesia. Esto era normal. Pero entonces Jesús nombró a los apóstoles para hacer esta obra fundacional de la iglesia. Y nosotros sabemos, hermanos, que en una obra los fundamentos solo se ponen una vez y luego se edifica encima. ¿Sí? Después de la muerte de los apóstoles, otros oficios, además del apostolado, que no requerían una relación de primera mano con Jesús, continuarían la obra. Después de los apóstoles, llegarían los pastores, los maestros, los evangelistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que hasta aquí pudiéramos decir que tanto los 12 como Pablo, comúnmente llamado el apóstol a los gentiles, ¿sí?, cierran el círculo de los apóstoles con A mayúscula. Los apóstoles con A mayúscula. Aquellos escogidos personalmente por Jesús y a quienes se les dio la autoridad apostólica de construir directamente sobre el fundamento de Cristo Jesús, de enseñar doctrinas, de fundar iglesias y sacarlas adelante. ¿Sí? Y es verdad, hermanos, que sí, allí se cierra el círculo de los apóstoles como tal, pero es que también en el Nuevo Testamento encontramos a otras personas a los que también se les llamó apóstoles y fueron enviados con asuntos similares a estos apóstoles con A mayúscula, pero no con la misma autoridad apostólica de la que estamos hablando. También conocemos algunos nombres de ellos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 7 se nos nombra a Andrónico y Junías, ¿no? Dice Pablo que estos hombres estuvieron incluso antes en el ministerio que Pablo. Andrónico y Junías. Luego tenemos a Bernabé, le hemos escuchado hoy en la lectura de hoy, ¿verdad? Bernabé, ese compañero fiel de Pablo, también era considerado como un apóstol. Luego tenemos a Jacobo, es decir, a Santiago, el hermano del Señor. E incluso algunos consideran a Silas, este compañero de ministerio, de cárceles, ¿no?, de prisiones de Pablo, como un apóstol, en este sentido último, ¿de acuerdo? Bien, Gerson, ¿por qué es importante entender esto así? Bueno, es importante entender esto porque cuando de repente, hermanos, en la historia de la iglesia comienzan a surgir algunos movimientos en los que supuestamente Dios está restaurando el oficio apostólico, ¿no? Y a lo mejor a quien siempre se le conoció como el pastor Pepe,
de repente le ascienden y ya no es el pastor Pepe, sino el apóstol Pepe, y Pepe empieza a instaurar nuevas doctrinas y la gente empieza a estar bajo su cobertura porque tiene una supuesta autoridad apostólica. Entonces ahí tenemos que detenernos y examinar si esto es bíblico, si esto viene de Dios o no viene de Dios. Por eso tenemos que filtrar por las escrituras y por eso hemos hecho un repaso de qué significa ser apóstol y quiénes son los apóstoles y de qué tipo. Amén. De manera, hermanos, que debemos hablar cuáles son los requisitos para ser un apóstol. Vamos a verlos y prestad mucha atención porque quizá de entre nosotros alguien cumpla los requisitos y mañana tengamos que nombrarle apóstol, no lo sabemos, ¿sí? Veamos los requisitos. Mirad, ya Pablo nos ha dado ya una pista bastante importante de qué es lo que se necesita para ser apóstol. Ahí vimos en el versículo 1. No soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No he visto al Señor Jesús, Señor nuestro. Si nos damos cuenta, al comparar estas palabras con el procedimiento que utilizaron los mismos apóstoles después de la muerte de Judas y eligieron a Matías como sustituto, entendemos que era y es imprescindible haber visto a Jesús resucitado en vivo y en directo para ser un apóstol. Primer requisito. Apúntalo por si has visto ya al Señor Jesús resucitado. ¿Sí? En Hechos capítulo 1 y versículo 21-22 vemos el protocolo que se siguió. Dice allí la escritura, estaba Pedro hablando y dijo, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y ya sabemos que la suerte cayó sobre Matías, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la propuesta de Pedro y los requisitos establecidos. En primer lugar, como hemos dicho, y lo reafirmamos ahora, es necesario haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pero veamos más, haber estado con Jesús. Haber estado con Jesús. Un candidato para ser apóstol debía haber estado con Jesús durante los 3 años de ministerio terrenal de Jesucristo. Es decir, un apóstol tenía que ser un testigo ocular de la vida de Jesús, entre ellos su bautismo. Porque allí en el Jordán el Padre confirmó el ministerio público del Señor Jesucristo. ¿Lo recordáis? Jesús es bautizado, él sale del agua, en ese momento se posa sobre él el Espíritu Santo como paloma y se abre el cielo y una voz le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que ahí tenemos otro requisito. Uno más. Bueno, tengo más, vamos a irlos nombrando. Haber escuchado las enseñanzas de Jesús directamente. Esto es importantísimo porque los apóstoles sentarían las doctrinas fundamentales de la iglesia, establecerían y gobernarían las iglesias, nombrarían luego a hombres fieles para que estuvieran a cargo de ellas, a pastores y maestros, ¿verdad? Para dirigirlas y obviamente si tú no te conoces bien la ley de Dios, ¿cómo puedes luego explicarla? Así que ellos tenían también esta autoridad de establecer a otros líderes en lugar de ellos, ¿sí? Más, un candidato para ser apóstol debía haber visto las sanidades y otros milagros. Recuerda que ellos eran testigos oculares, ellos tenían el encargo de transmitir los eventos con fidelidad e incluso de seguir realizando algunos milagros, ¿no? ¿Recordáis a Pedro? Pedro sanó a personas después de la resurrección de Cristo. ¿Lo recordáis allí en la puerta en el que aquel hombre le pide, hazme un milagro, soy paralítico, y Pedro le dice, bueno, no le estaba pidiendo el milagro, pero Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero todo lo que tengo, en el nombre de Jesús te lo doy, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y andó. Pero también, recordad a Pablo, él también hacía milagros extraordinarios. En Hechos 19 se nos cuenta las cosas que había Pablo. De tal manera que la multitud llevaba pañuelos y ropa para impregnarlos de Pablo para llevarse un poco de esas sanidades a casa. ¿Sí? Así que ellos fueron testigos de los milagros de Jesús y a ellos también se les dio autoridad de hacer milagros y señales. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cuántos requisitos reunís alguno de vosotros aquí?
¿Alguien uno? ¿Solo uno? Nadie. ¡Qué decepción! ¿Eh? Pero os voy a nombrar uno más. Un apóstol de Jesucristo necesitaba haber sido testigo del sacrificio de Jesús en la cruz, haberle visto caminar y hablar y comer entre los discípulos después de su resurrección. ¿Sí? No sé, ¿pudiera haber otro requisito más? Yo no encuentro ninguno más, pero si lo sabes, estoy abierto. Dirá alguno, oye, pero Pablo no reúne estos requisitos. Pablo no reúne estos requisitos. Bueno, es que ya lo hemos dicho, Jesús trató de manera especial con Pablo, porque Jesús mismo salió al encuentro de Pablo y le visitó y trató con él y le enseñó todas estas cosas de manera particular. ¿Sí? Y es bien interesante, hermanos, saber que el apóstol Pablo estuvo también 3 años como los demás antes de subir a Jerusalén para consultar a los apóstoles. ¿Sí? Nos dice Gálatas capítulo 1, el mismo Pablo nos dice allí que él estuvo 3 años antes de ir a consultar a los apóstoles y estuvo allí en Jerusalén con Pedro por 15 días. Es bien interesante, es como si estos 3 años que Pablo estaba ahí en las sombras, el Señor Jesucristo le estuviera enseñando las cosas acerca del reino, de los cielos y demás, ¿vale? Bueno, esto lo estoy suponiendo, esto no lo dice la Escritura, pero es bien interesante, ¿sí? Bien, mis hermanos, hasta aquí he dedicado ya 20 minutos, ¿no? Es una porción, una buena porción de la predicación para hablar de este tema y no me he movido de los 2 primeros versículos. Y lo hago así, hermanos, porque es súper importante saberlo y verlo en las Escrituras. Porque si yo os cuento lo que a mí me parece, eso no tiene validez ninguna. Yo necesito la autoridad de la palabra de Dios. Así que, de esta manera, si en algún momento te dicen que fulanito el apóstol o fulanita la apóstola ha dicho aquello, no lo creas. No existen los apóstoles hoy en día, son impostores. Y quizá alguno aquí diga, pero es que yo conozco a tal pastor, apóstol, y yo le he escuchado predicar y le he visto sanar. No hay argumento bíblico para sostenerlo. Ellos deben reunir los requisitos y ser aprobados por Dios. Y ya hemos comprobado que nadie hoy en día reúne estos requisitos. Y si de aquí a algún tiempo, de repente el pastor Gerson o el pastor Marcos deciden autodenominarse apóstoles, hermanos, no nos creáis. Ponernos en disciplina, convocar la iglesia, porque aquí está pasando raro, algo raro, ¿de acuerdo? Mira, dijo un cantante de rap que tiene una canción hablando acerca de los apóstoles y me parecía, es una canción un poco graciosa, pero luego decía unas verdades súper importantes. Fijaos lo que él dijo. Si por Dios tú no eres, si por Dios tú no eres aprobado, tú no eres apóstol, tú eres impostor. Claro, es un rap, ¿no? Entonces busca ahí un poco la rima. Pero también una vez se le preguntó a nuestro hermano R.C. Sproul acerca de los apóstoles que estaban surgiendo y demás, y él respondió lo siguiente, y cito, si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida, sal de ahí, corre, porque no es un verdadero apóstol, ¿sí? Y finalmente, hermanos, para cerrar este punto de esta apostolitis, ¿no?, que se ha levantado hoy en día, debemos saber que tampoco existe evidencia bíblica que nos indique que estos 13 apóstoles fueron sustituidos cuando murieron, como si se hizo con Matías. No hay evidencia bíblica y me temo que histórica tampoco. Amén. Muy bien, vamos a avanzar en el texto. Bien, Pablo continúa plantando su defensa en contra de aquellos que le acusaban de varios asuntos, entre ellas la autenticidad de su apostolado, ¿no? Y habiendo confirmado esto, Pablo responde a otras de las acusaciones que, hermanos, yo creo que es bastante más recurrente en nuestros días. Leemos el versículo 3 y 4. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4. Oye, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús y Cefas? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar, etcétera? ¿Sí? Bueno, aquí está la defensa de Pablo. ¿De verdad no tenemos derecho de comer y beber?
Porque soy apóstol no tengo derecho de tener una esposa como los demás apóstoles. Y si estamos dando nuestra vida por la causa del evangelio y las personas, aún así, aunque nos estamos esforzando e invirtiendo nuestra vida en ello, de verdad tenemos la obligación de trabajar aparte para ganarnos el sustento. Creo, hermanos, que esto obedece a la típica crítica que se hace a las iglesias e incluso dentro de las iglesias acerca de la remuneración para los ministros. ¿Sí? Es como mínimo sorprendente que en cualquier ámbito de este mundo, en cualquier esfera de este mundo, cualquier obrero es digno de su salario, excepto en la iglesia. Ahí ya no, ahí ya no. Pablo dice, un soldado es digno de su salario por su esfuerzo. El pastor de las ovejas tiene derecho a tomar de la leche de las ovejas. El pastor de las ovejas tiene derecho a hacerse un abrigo con la lana de las ovejas. El hortelano tiene derecho a comer del fruto de sus huertas. ¿Quién planta una viña y no come del fruto? Dice Pablo, ¿no? ¿Quién pastorea un rebaño y no toma de la leche de su rebaño? Pero para muchos en la iglesia esto no debería ser así. ¿Sí? Todo trabajo que se haga, dicen ellos, debe hacerse de manera altruista y desinteresada. Os digo, hermanos, que esto es lo que muchos desean, que un pastor o un misionero haga. Principalmente los no creyentes, pero es que también tenemos que escuchar estos argumentos precisamente dentro de la iglesia del Señor. Mira lo que algunos quieren que se haga. Que un hombre o una mujer se entrene durante años para conocer el evangelio y poder anunciarlo con fidelidad. Que esta persona decida dejar su país para viajar a otro donde no conocen el evangelio, que arriesgue su salud, su familia, su vida y la de todos los demás, y aún así que cuando esté en este lugar se le exija que trabaje como las otras personas, que no hay que sustentarle, que se busque la vida. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quieren algunos que se haga. ¿Te lo imaginas? Mira, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a tomar a Arlindo, no le veo por aquí. Creo que está adentro. Sí, por ahí está. Estás ahí mimetizado con el tablón. Vamos a tomar como ejemplo a Arlindo, ¿no? El heredero de la mejor huerta de Orduña. La huerta que tiene Arlindo ahora mismo es la huerta más bendecida de Orduña, ¿sí? Imaginemos a Arlindo y a su familia, que va y le echa una mano de vez en cuando, que ellos dedican horas de su vida para ir a la huerta, trabajar la tierra, plantar la semilla, cuidar de las plantas y los frutos cuando están creciendo, ¿verdad? Ellos están encargados de regar, de quitar la maleza, de pelearse con los topos, ¿verdad? Porque se están comiendo las patatas, vigilar si alguna planta está enferma, alejar a los ladrones, hermanos, cuando ya empiezan a salir los tomates, que pasa la gente por ahí, va y coge los tomates y se los lleva a casa, ¿no? Entonces, imaginaos, un trabajo arduo, ¿no? ¿Te imaginas que alguien le diga a Arlindo que no tiene derecho a comerse el primer tomate maduro cuando brote? Y que además se le exija que todo lo que tiene lo tiene que regalar a las personas y que él no puede disfrutar de ello. Esto es inaceptable, ¿verdad? Pues ese es el argumento de Pablo. Versículo 11. ¿No tengo yo derecho de cegar de vosotros lo material si estoy sembrando arduamente lo espiritual? Sí, tiene derecho. Y no es un derecho que el apóstol se está inventando para él, sino para todos los ministros fieles que se dedican a anunciar el evangelio de Cristo. Tampoco, no es una cosa que él se está inventando. Y es por eso que Pablo acude a la ley para confirmarlo. El versículo 9 leímos, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? Esto es Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Hermanos, ponerle un bozal al buey cuando trilla, es que esto no lo entendemos muy bien ahora porque no lo vemos mucho, pero un buey está arrastrando una enorme piedra para trillar, ¿verdad? El maíz o lo que sea que se le ponga, y ponerle un bozal a un buey cuando está haciendo esta labor es una crueldad. Darle azotes a un caballo, ¿sí? A tu caballo fiel cuando te está transportando durante decenas de kilómetros y le estás dando azotes y le exiges que siga galopando sin detenerte, a darle agua, a cuidarle, quizá a cambiarle la herradura, esto es una crueldad. Y repito, esto quizá no se entiende bien porque ya no vamos a caballo, pero yo recuerdo que en mi juventud,
bueno, ya había transporte público y estas cosas, pero cuando iba al pueblo me encantaba ir a caballo. Me iba a los veranos allí a andar en caballo todos los días si podía. Y recuerdo que cuando un caballo estaba cojo, algo le pasaba. Tú te bajabas y te dabas cuenta que había perdido la herradura, por ejemplo. Si sigues cabalgando sobre el caballo, esto es una crueldad. Te bajas, le das un poquito de agua y te vas caminando con él hasta donde toque. ¿Sí? Proverbios 12:10 dice algo con respecto a la crueldad animal. ¿No? Ya que estoy tomando el ejemplo de aquí. Dice Proverbios capítulo 12, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Una persona impía le da igual a las personas y los animales mucho menos, ¿verdad? Sí, estas personas crueles que van por ahí pegando patadas a los perros porque sí, matando a los gatos por diversión o a los pajaritos. Hermanos, esto es crueldad y no está bien. ¿Está bien que no te gusten X animales? Pues no los tengas. No los tengas. Entonces, hermanos, la defensa de Pablo en este momento no es una defensa que él se está inventando, porque sabemos que Pablo es muy bíblico y cuando tiene que defender algo, él va a las escrituras. Él va a los principios de la palabra para comprobarlo. Y de hecho, en el desarrollo del texto, explica aquí el apóstol Pablo y nos dice que aquellas leyes y estos principios se escribieron apuntando a los ministros del Evangelio. Es lo que leímos aquí, bueno, lo que no terminamos de leer. Dice ahí, después, en el versículo B, en la parte final, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Pablo nos está dando la explicación de este texto, ¿sí? ¿Y cuál era la esperanza de este fruto, hermanos? Lo material. ¿Tenía Pablo un deseo de recibir lo material de las personas que le estaba edificando? Absolutamente no. De ninguna manera. Principalmente el fruto de vidas transformadas por el poder del Evangelio. Porque cuando esto ocurre así, hermanos, cuando una persona que sabe que se le ha predicado el Evangelio y que hay un pastor, un ministro, un líder que está donando su vida, ayudándole a comprender el Evangelio, lo que ocurre naturalmente es un agradecimiento espiritual y material. ¿Sí? Es el resultado natural, hermanos. Hermanos, una congregación, y esto es bien importante de entenderlo, una congregación piadosa que entiende y ve el esfuerzo de sus líderes y sus ministros, va a responder de manera natural, con agradecimiento. Repito, espiritual, pero también material. Lo mínimo, el sustento para el pastor, para que él pueda dedicarse al evangelio. Luego hay otros hermanos enrollados que te dan una camisa cuando cumples años o te invitan a comer a su casa porque sí, ¿verdad? Eso es bueno. Y ahora no estoy diciéndote, no estoy pidiéndote aquí que lo hagas, ¿no? No estoy aprovechando el púlpito como plataforma para exigir nada, ¿verdad? Pero lo digo porque en esta sala, hermanos, hay muchos hermanos que os habéis convertido aquí, que a lo mejor no tenéis un trasfondo de haber estado en otras iglesias, de ver cómo funciona el salario de un pastor y demás, pero esto es bíblico y es necesario. En otros países no tienen problema con esto, porque en otros países es inaceptable que un ministro no cobre, ¿sí? Pero esto es lo normal. Y muchas veces, hermanos, estas acusaciones, las que le están haciendo aquí al apóstol Pablo, vienen por el desconocimiento de lo que hacen los ministros del Evangelio, ¿sí? Hay personas que no saben qué es lo que hace un pastor, ¿no? Mira, yo recuerdo una anécdota que nos contó una vez el pastor Luis, pastor de Basauri, que por cierto va a estar a final de mes por aquí predicando, y él nos cuenta que su hijo Víctor, cuando era pequeño, a él le preguntaron a qué se dedicaba su padre, que qué hacía para ganarse la vida, ¿no? Y su hijo Víctor, pequeño, inocente, le dijo, no, mi padre no trabaja, él es pastor. Él es pastor, claro. El niño no ve a su padre como los otros padres que salen a las 7 de la mañana, cogen el autobús, llegan ¿verdad? Sí, no ve que él cumpla una jornada, porque, hermanos, ¿cuál es la jornada de un pastor? ¿Cuál es la jornada de un pastor? No tiene. 24/7. Disponible. ¿Sí? Del trabajo que tú tienes, no te van a llamar a la 1 de la mañana si algo anda mal, por norma general.
a no ser que estés de guardia, ¿no? Pero si alguien lo está pasando mal, necesita una oración, necesita consejería, a la 1 de la mañana te suena el teléfono y tú coges el teléfono. ¿Qué horario tiene un pastor? No, no tiene. Te levantas y lo haces. Hermano, hay mucho desconocimiento. Muchas personas creen que la labor del pastor es venir 1 hora el domingo y predicar durante esa hora y se acabó. Ya está, ¿sí? ¿Tú sabes cuánto tiempo se requiere para preparar un sermón de unos 50 minutos? Hay que echarle 8, 10, 14 horas, mucha lectura, investigación, oración, preguntar a otro que sabe. Mucho trabajo hay detrás. Predicar la palabra con fidelidad no es cualquier cosa, hermanos. Es una labor súper importante. Y yo entiendo que una persona cuando escucha a un pastor predicar confía en que lo que la persona le está diciendo es verdad, porque se ha preparado previamente, ¿no? Pero un ministro fiel que le importa la vida de las ovejas no hace solo eso. Se ocupa de más cosas, de la predicación, de la enseñanza bíblica, de la consejería, de la visitación a los enfermos, de la administración de la iglesia, de las obras en la iglesia, ¿no? Cada pastor tiene sus cometidos, ¿no? Y creo que aquí es altamente visible lo que hacen los pastores, ¿sí? Podemos entender que un incrédulo no lo entienda y lo juzgue. Está bien, no lo entiende. Para él son unos charlatanes que quieren ganar un sueldo por medio de la vida de otras personas, ¿sí? Pero dentro de la iglesia no se debería saltar tan fácilmente una acusación como esta, porque hay comentarios y actitudes, hermanos, que llegan a ser bien crueles contra los ministros y que con razón algunos ministros plantean dejarse el ministerio, ¿sí? Y conseguirse un trabajo y estar más tranquilos, porque hermanos, os digo una cosa, es bastante más sencillo ir a trabajar de lunes a viernes de 8 a 4, desconectar e irte a tu casa que cargar con los problemas de tanta gente. Pero es un llamado, por eso es un llamado, ¿sí? Mira, recuerdo la primera iglesia en la que me estuve congregando en Madrid, allí estuve viviendo no más que 9 meses, espero no volver, no me gusta mucho Madrid, ¿no? Y allí se convocó una asamblea en la iglesia, lo recuerdo bien. Se estuvieron hablando de algunos asuntos y al final el pastor aprovechó el espacio para hablar de un tema que se estaba levantando dentro de la iglesia, ¿no? Él había ya escuchado comentarios de personas que estaban diciendo, hombre, yo con mi diezmo lo estoy dando aquí, ¿para qué? Para que el pastor mande a su hijo a estudiar a los Estados Unidos. Pues no me parece justo, ¿no? Que se busque la vida y lo haga de otra manera, pero con mi diezmo no. Hermanos, un comentario fuera de sitio, cruel, ¿sí? Porque esta persona nunca se acercó al pastor para ver cuáles eran los detalles y por qué iba a mandar a su hijo a estudiar a los Estados Unidos. Él tuvo que explicar ahí delante de la congregación que su hijo iba a vivir con una familia de una iglesia que le iba a recibir, que iba a ir a estudiar a un sitio en el que habían dado becas para hijos de pastores y que el instituto pues le iba a tener bien, iba a estar becado. Por lo tanto, no iba a suponer un esfuerzo tan grande para el hijo. Pero, ¿y si quiere mandarlo a estudiar a Estados Unidos? ¿Qué problema hay? ¿Y si quiere mandarle a estudiar un grado superior? ¿Qué problema hay? ¿Un hijo, un pastor no tiene derecho a estas cosas? Dice Pablo. ¿No tengo derecho a casarme? ¿No tengo derecho a comer? ¿No tengo derecho a beber? ¿O mi vida es todo sacrificio? Dice la Escritura que sí que tiene derecho dado por Dios, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Estoy en el 13. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora bien, hermanos, tanto el salario del ministro como los regalos de corazón que hacen los hermanos, debe ser en su justa medida. Obviamente, no es importante hacer un alto aquí porque de alguna manera es entendible que muchos vean con ciertos malos ojos las retribuciones que recibe un ministro del Evangelio. Y hermanos, es que hay muchos malos ejemplos por ahí, mayormente salidos de iglesias donde sostienen esta abominable teología de la prosperidad,
estos casos son bochornosos porque luego salen a la luz y son realmente escandalosos, ¿no? Pseudopastores que presionan a los fieles para sembrar, para diezmar, para traer tus primicias, siembra, diezma, y allí el único que prospera son uno, dos y el pastor. Son los únicos que prosperan. Normal que luego la gente incrédula vea por fuera, esto es una iglesia evangélica, el pastor, pues es un vividor. Normal, ¿no? Sueldos enormes, desproporcionados, supuestos pastores viviendo en mansiones, con jet privados, coches de lujo, no le rinden cuentas a nadie, ellos llevan las finanzas de la iglesia. Normal. Estos son los falsos maestros de los que hablan las escrituras, los cuales están motivados por la lujuria, por la codicia o el poder. Mirad lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 4. Dice el apóstol, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lo que dijo Sproul. Evítales. Hay un pastor, corre por tu vida. Observa la vida de un pastor. Obsérvala cómo es en su vida. Predica bien, vale. ¿Cómo lleva su vida? ¿Dónde vive? ¿No? Bueno, esto no es no se trata de que vayas por ahí con lupa observando la vida de los ministros, ¿verdad? Pero es importante, son importantes todas estas cosas. Ahora bien, hermanos, hay ministros que pueden renunciar a este derecho de percibir dinero de la iglesia. Yo mismo, vosotros sabéis, yo no, aquí en las asambleas, yo no cobro, no percibo, todo lo contrario. De momento, no hace falta, ¿sí? Soy un pastor bivocacional, que llaman por ahí. He renunciado a este derecho, ¿sí? Pero hay otros que no lo pueden y lo necesitan, ¿sí? Marcos estuvo años sin percibir un solo céntimo de la iglesia, todo lo contrario. Vosotros ya sabéis la historia de esta iglesia, cómo empezó. De su cartera y su bolsillo, bueno, de Marcos y Mónica, ¿sí? Años sin percibir un solo céntimo, ¿sí? Y luego hay otros casos donde es la iglesia la que tiene que decidir, se reúne y dice, oye, ¿qué vamos a hacer con el pastor? ¿Qué queréis? ¿Tener un pastor que trabaje, pero que esté cansado, fatigado, no tiene tiempo para estudiar, para predicar? ¿Qué pastor queréis tener? ¿No? Entonces la iglesia se reúne y toma estas decisiones, ¿no? Y es que a pesar, hermanos, de todas estas acusaciones y de la instrucción del apóstol y de su argumentación para defender no solamente su apostolado, sino también su derecho dado por Dios como ministro del evangelio, aún con todo, Pablo nos dice allí en el versículo 12, en la parte B, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Tenían todo el derecho y renunciaron a ello, ¿sí? Es impresionante, hermanos. Tanto Pablo como Bernabé decidieron renunciar a este derecho y buscarse otro trabajo para que no hubiera piedra de tropiezo. Vosotros sabéis que Pablo también se dedicaba a construir tiendas. Él aprendió, ¿no?, a trabajar con sus manos. ¿Y sabéis qué? Él lo volvió a decir en otro momento. En Hechos capítulo 20, versículos 33 al 34, encontramos estas palabras de Pablo. Escuchad. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Si alguien me acusa de que he tomado algo de alguna oveja, mirad los callos que tengo en mis manos. Trabajo de 8 a 12 de la noche construyendo tiendas. Y de 6 de la mañana a 7 estoy con vosotros predicando el evangelio. Nadie me puede acusar de esto. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a que todo el trabajo que había hecho con la iglesia de Corinto hasta ahora se viniera abajo por estas acusaciones. Que hay problema con vosotros porque percibo dinero. No os preocupéis. Me busco un trabajo en la calle, pero yo sigo. Porque nadie me va a quitar mi gloria. La iglesia continúa. Si esto va a ser un problema tan grande, prefiero soportar las acusaciones y si esto va a traer un obstáculo para el evangelio,
para que el evangelio se pueda seguir predicando, prefiero irme a trabajar con mis manos y obtener mi sustento de otra parte y no cobrar. Ya está. Prefiero morir, ¿no? Dice él, antes de que se desvanezca esta mi gloria. Esto es lo que pensaba el apóstol Pablo, y no solamente lo pensaba, sino que asimismo actuó. Así como habló, actuó. Él estaba dispuesto a encontrarse un trabajo fuera y tenerlo más complicado, sí, le dificultaría la vida para el estudio de las escrituras, para la oración, la consejería, la visitación, pero el pastorado es un llamado. Se sigue obedeciendo la voz de Jesús. Y existen pastores, hermanos, que dirán, bueno, si no cobro, pues no puedo ser pastor. Bueno, eso ya hemos hablado de que el obrero es digno de su salario, pero si alguien toma esa decisión, pues es su problema, ¿no? Delante del Señor. Pero hermanos, ¿qué pasa si el día de mañana no es la iglesia la que no quiere pagar su salario al pastor, sino que la iglesia simplemente no puede? ¿Qué pasaría con este pastor que dice, si no hay dinero, no trabajo? ¿Qué pasaría si el día de mañana hay una persecución y no puede percibir un salario? Pues se va a demostrar quién era un pastor verdadero de Cristo y quién no, ¿verdad? Muy bien, versículo 15 es lo que él dice, no voy a permitir que esto desvanezca mi gloria, es decir, no voy a permitir que vosotros que sois mi obra en el Señor, os perdáis porque sois mi orgullo, sois mi gloria. Hermanos, esto es un pastor que ama de verdad al rebaño de Cristo. Sí, el pastor soporta la crítica, sufre penalidades, aguanta y resiste poniendo la mirada en Cristo, porque como tu mirada no está en Cristo y te fijes solo en las ovejas, vas a querer dejar el ministerio el lunes. Pero la mirada está puesta en Cristo por el galardón, por las ovejitas que le ha dado a su encargo. Ese es el llamado. Amén. El pastor Marcos, ya te iba a llamar apóstol. El pastor Marcos ya habló un poco de esto hace algunas predicaciones. Luego lo voy a recordar, pero ¿sabéis el currículum que tenía Pablo, ¿no? Para defender su apostolado, ¿verdad? En 2 de Corintios él lo relata de manera muy detallada. Mirad cómo lo explica Pablo. Mirad, esta es mi currículum. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. ¿Veis? Esto es un pastor de verdad. Esto es un apóstol de verdad. Y no los supuestos apóstoles que tenemos hoy en día, porque estos definen y defienden su apostolado en términos de autoridad y no de servicio. ¿Que eres un ministro del Señor? Pues sufre un poquito, porque los apóstoles de hoy en día no están dispuestos a caminar una calle más allá por una de las ovejas que palidece. Ellos entienden el apostolado como autoridad. Yo soy el apóstol y yo reparto autoridad sobre otras iglesias bajo mi cobertura espiritual. Pero no están dispuestos a sufrir y padecer como un verdadero apóstol, ¿sí? Y ya lo decía, ¿no? Es lo que estaba hablando antes el pastor Marcos, no el apóstol Marcos, hace unas semanas, ¿no? Que hoy en día hay unas cuantas estrellas que se autodenominan apóstoles. Y decía Marcos que le gustaría ver si ellos serían capaces de pasar por todo lo que pasó el apóstol Pablo. Tenía hambre, no tenía dónde vivir, debía trabajar para mantenerse, era considerado como escoria, ¿no? Bueno, pues aún así el apóstol se levantaba, se limpiaba el polvo y a seguir, ¿sí? Y hermanos, voy terminando, solo quiero terminar
poniendo la vista en aquel que es el verdadero apóstol y pastor de nuestras almas. Mira, Jesucristo renunció a su salario. Jesús renunció a su comodidad en la gloria con el Padre y vino y trabajó con sus manos. Carpintero. No faltaba el alimento en su casa. Jesucristo vino y respiró el polvo de la tierra y lo entregó todo por nosotros a pesar de las acusaciones. ¿Sí? Nuestro bendito y amado Salvador Jesucristo renunció a todos sus derechos por amor a ti. A su derecho de no sufrir el pecado, porque no era pecador, no tenía que haber atravesado por lo que atravesó. Jesús renunció a sus derechos de hijo para hacernos hijos a todos nosotros si creemos. Sí. A nosotros que estábamos bien lejos de la voluntad del Padre. Ese es el verdadero apóstol y pastor de nuestras almas. El Señor Jesucristo se hizo hombre, vino y caminó y vivió una vida perfecta en esta tierra. No pecó ni una sola vez y a pesar de todo ello, Jesús fue tratado como el peor de los ladrones. Ese es el trato que tú y yo merecíamos, pero Él estuvo dispuesto a sufrirlo por nosotros y fue crucificado y levantado en una cruz para pagar nuestras deudas en la cruz del Calvario. Y finalmente el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para hacer posible la resurrección nuestra de entre los muertos y darnos vida en abundancia. ¿Sí? Si puedes creer esto y puedes vivir esto y a lo mejor estás tú hoy aquí y no eres creyente en el Señor Jesucristo, escucha, Jesús es el buen pastor, el apóstol de tu alma. Si tú crees esto y lo confías, le confías tu vida a Cristo, estarás a salvo en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, he terminado. Que el Señor nos ayude a digerir todo esto. A lo mejor para ti es algo nuevo. A lo mejor tú vienes de un contexto donde has escuchado toda la vida esto y de repente viene el pastor y ¡pah! ¡Buah! No pasa nada. No pasa nada. Vamos a sentarnos, vamos a hablarlo, vamos a verlo en las Escrituras. ¿Sí? Comprobémoslo y que el Señor nos dé luz. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, muchísimas gracias de nuevo por tu enseñanza en esta mañana. Gracias, Señor, tú no nos dejas sin alimento. Gracias, Dios mío, qué bueno es entender bien tu palabra. Señor, nosotros estamos lejos de entender todo a la perfección, pero nos encanta ver cómo tú tiernamente, domingo tras domingo, jueves tras jueves, por medio de tu Espíritu Santo nos enseñas tu palabra y nos ayudas a ser libres de las mentiras y de las tradiciones y de las malas doctrinas. Padre, afirma tu palabra en nuestro corazón. Salva a los perdidos y ayúdanos a ser una buena iglesia con buenos fundamentos para gloria y honra de tu Hijo Jesús. Amén.